La sociedad del espectáculo. Cómo el mundo se convirtió en una ilusión. ¿Y si te dijera que gran parte de lo que llamas vida hoy, en realidad es una actuación? Piénsalo. Personas grabando tragedias antes de ayudar. Parejas aparentando amor en redes mientras viven emocionalmente vacías. Gente viajando solo para tomarse fotos. Influencers vendiendo felicidad mientras dependen de ansiedad, filtros y validación constante. Millones de personas obsesionadas con verse interesantes, aunque por dentro se sientan perdidas. Y lo más inquietante es esto. La mayoría ya ni siquiera nota la diferencia entre lo real y lo artificial. Vivimos en una época donde parecer importante vale más que serlo. Donde la imagen tiene más peso que la verdad. Donde muchas personas no construyen una identidad. Construyen un personaje. Hoy la gente no come sin fotografiar la comida. No entrena sin grabarse. No ayuda sin publicarlo. No disfruta un concierto sin mirar la pantalla del teléfono. La experiencia dejó de ser suficiente. Ahora todo tiene que convertirse en contenido. Y décadas antes de Instagram, TikTok o los influencers, Guy Debord ya había advertido algo brutal. La humanidad estaba entrando en una era donde las imágenes reemplazarían la realidad. No hablaba solo de televisión, hablaba de un sistema completo. Un mundo donde las personas dejarían de vivir directamente para empezar a consumir representaciones de la vida. Y si observas el mundo moderno con honestidad, cuesta negar que tenía razón. La autoestima se volvió pública, la atención se volvió moneda, la identidad se volvió marketing, y las redes sociales transformaron seres humanos en vitrinas emocionales. Hoy muchos no buscan vivir bien, buscan parecer felices frente a otros. Y mientras más artificial se vuelve el mundo, más ansiedad, vacío y soledad aparecen. Porque cuando una sociedad convierte la apariencia en el centro de todo, termina perdiendo contacto con la realidad. Y quizás esa sea la verdadera tragedia moderna. Millones de personas siendo visibles, mientras por dentro se sienten completamente invisibles. La sociedad del espectáculo. Cómo el mundo se convirtió en una ilusión. Antes de entender por qué el mundo moderno parece una gigantesca actuación colectiva, primero hay que entender al hombre que vio venir todo esto décadas antes de Internet. Guy Debord no era un influencer intelectual. No era un académico tradicional buscando aprobación de universidades. Y tampoco era el típico filósofo encerrado escribiendo teorías desconectadas de la realidad. Era un crítico radical de la sociedad moderna. Nació en Francia en 1931, en una Europa destruida por guerras, propaganda, crisis políticas y transformaciones económicas brutales. Creció viendo cómo el capitalismo moderno empezaba a cambiar no solo la economía, sino también la mente humana. Y aquí está lo importante. Debord entendió algo que muchos intelectuales de su época no comprendían todavía. El problema del sistema moderno no era únicamente el dinero, era la manipulación de la percepción. Porque mientras la tecnología avanzaba, la televisión explotaba y la publicidad invadía cada espacio de la vida cotidiana. Las personas empezaban a vivir menos directamente y a consumir más imágenes sobre cómo debía verse la vida. Ahí comenzó su obsesión. Debord veía que el ser humano moderno estaba dejando de experimentar el mundo de manera auténtica. La gente ya no deseaba cosas porque realmente las necesitara. Las deseaba porque el sistema les enseñaba qué admirar, qué consumir y qué aparentar. Y eso cambió completamente la psicología social. Ya no bastaba con existir. Había que representar algo. Éxito, belleza, poder, estatus, felicidad. Todo empezó a convertirse en espectáculo. En los años 50 y 60, Debord se unió a un grupo artístico e intelectual llamado la Internacional Situacionista. Este movimiento mezclaba filosofía, política, arte y crítica social. Pero no eran artistas tradicionales. Querían atacar la forma en que el sistema moderno controlaba la vida humana a través del consumo, la rutina y la manipulación cultural. Criticaban las ciudades diseñadas para producir trabajadores obedientes. Criticaban la publicidad, criticaban la televisión, criticaban el trabajo mecánico y vacío. Y sobre todo, criticaban cómo el capitalismo transformaba a seres humanos en consumidores permanentes.
Debord veía algo profundamente inquietante. La sociedad moderna no solo vendía productos, vendía modelos de vida. Te decía cómo vestir, cómo hablar, qué desear, qué cuerpo admirar, qué tipo de éxito perseguir, e incluso qué emociones mostrar. Y mientras las personas creían ser libres, muchas veces solo estaban siguiendo guiones invisibles impuestos por la cultura de masas. Por eso Debord escribió en 1967 La Sociedad del Espectáculo, una obra que terminaría convirtiéndose en una de las críticas más perturbadoras y proféticas del mundo moderno. El libro no era fácil. No estaba escrito para entretener. Era denso, filosófico y agresivo. Pero la idea central era devastadora. La vida real estaba siendo reemplazada por representaciones. Y honestamente, hoy eso se siente más actual que nunca. Porque Debord escribió eso antes de Instagram, TikTok, YouTube, reality shows, influencers, filtros digitales, apps de citas y algoritmos diseñados para capturar atención. Sin embargo, describió perfectamente el mundo que terminaría apareciendo décadas después. Un mundo donde la gente vive observándose constantemente. Un mundo donde la aprobación social se volvió una necesidad psicológica permanente. Un mundo donde muchas personas ya no construyen una vida, construyen una imagen pública. Y aquí está lo más fuerte de todo. Debord no pensaba que el espectáculo era simplemente entretenimiento. Para él, el espectáculo era una forma de control social. Porque una sociedad distraída, obsesionada con imágenes y atrapada en consumo constante, deja de cuestionar profundamente su realidad. Mientras la gente compite por atención, likes, estatus y validación, el sistema sigue funcionando sin resistencia real. Por eso el espectáculo moderno no necesita obligarte físicamente. No necesita cadenas visibles. Te controla moldeando tus deseos, haciendo que persigas cosas que quizás nunca quisiste realmente, haciendo que compares tu vida con versiones artificiales de otros, haciendo que confundas visibilidad con valor personal. Y cuanto más observas el mundo actual, más difícil se vuelve ignorar la pregunta incómoda: ¿hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras? ¿Y hasta qué punto fueron diseñadas por una cultura obsesionada con la apariencia? La sociedad del espectáculo. ¿Cómo el mundo se convirtió en una ilusión? Ahora viene la pregunta más importante de todo este video. ¿Qué significa realmente la sociedad del espectáculo? Porque mucha gente escucha esa frase y piensa que Debord hablaba simplemente de televisión, famosos o entretenimiento. Pero no. Guy Debord estaba describiendo algo mucho más profundo y peligroso. Estaba diciendo que la humanidad empezó a reemplazar la experiencia directa de la vida por representaciones de la vida. Y esa idea cambia completamente la manera de entender el mundo moderno. Debord escribió algo brutal. Todo lo que antes era vivido directamente se aleja en una representación. Eso significa que las personas ya no viven muchas cosas de forma auténtica. Las observan, las consumen o las actúan. La imagen reemplazó a la experiencia. Hoy no basta con viajar, hay que documentarlo. No basta con comer, hay que publicarlo. No basta con amar, hay que demostrarlo constantemente frente a una audiencia. No basta con existir, hay que parecer interesante. Y ahí comienza el espectáculo. Porque cuando la apariencia se vuelve más importante que la realidad, las personas empiezan a construir personajes. Míralo en redes sociales. Instagram parece una exposición permanente de vidas perfectas, cuerpos perfectos, relaciones perfectas, rutinas perfectas, éxito perfecto. Pero muchas veces detrás de esas imágenes hay ansiedad, soledad, inseguridad y vacío emocional. La sociedad moderna creó un escenario gigantesco donde todos actúan mientras observan a otros actuar. Y lo más fuerte es que millones participan sin darse cuenta. Hoy muchas personas ya no toman decisiones porque realmente las desean. Las toman porque ciertas imágenes les enseñaron que debería verse exitoso, atractivo o valioso. El espectáculo moldea deseos. Te hace sentir que necesitas cierto cuerpo, cierta ropa, cierto estilo de vida, cierta cantidad de dinero, cierta validación social. Y mientras más consumes imágenes, más empiezas a comparar tu vida con versiones cuidadosamente editadas de otras personas.
Ahí aparece una de las trampas psicológicas más destructivas del mundo moderno: la comparación permanente. Porque las redes sociales no muestran vidas completas. Muestran momentos seleccionados, ángulos elegidos, filtros emocionales. Pero el cerebro humano reacciona como si todo eso fuera real. Por eso tanta gente siente que nunca es suficiente, nunca suficientemente atractiva, nunca suficientemente exitosa, nunca suficientemente feliz. El espectáculo convierte la vida en competencia visual. Y aquí aparece algo todavía más oscuro. Muchas personas ya no saben diferenciar entre quiénes son y quiénes intentan parecer. La identidad se volvió marketing. Hay gente construyendo personajes completos online. El emprendedor perfecto, la pareja perfecta, el cuerpo perfecto, la vida espiritual perfecta, la felicidad perfecta. Pero cuando se apaga la cámara, muchas veces aparece el vacío. Porque actuar constantemente destruye la autenticidad. Y esto no ocurre solo en redes sociales. El espectáculo está en todas partes. Está en la política. Hoy muchos políticos funcionan más como celebridades que como líderes. Lo importante ya no es la profundidad de las ideas. Lo importante es generar impacto emocional, titulares virales y atención constante. Los debates parecen shows televisivos. Las discusiones complejas se reducen a frases fáciles de consumir. La política se volvió entretenimiento emocional. También ocurre con las noticias. Muchas veces los medios ya no buscan informar profundamente. Buscan mantenerte mirando. Miedo, escándalo, indignación, drama constante. El espectáculo necesita captar atención todo el tiempo. Y mientras más emocional sea el contenido, más fácil es manipular a las masas. Pero quizás lo más perturbador es cómo el espectáculo entró incluso en las relaciones humanas. Hay parejas más preocupadas por verse felices que por ser felices. Personas que salen a cenar y pasan más tiempo mirando el teléfono que mirándose entre ellas. Amistades construidas alrededor de estatus y apariencia. Gente transformando momentos íntimos en contenido público. La experiencia dejó de ser privada. Ahora todo parece diseñado para una audiencia invisible. Y eso altera profundamente la psicología humana. Porque cuando conviertes toda tu vida en exposición, empiezas a verte a ti mismo como producto. Tu cuerpo se vuelve vitrina, tus emociones se vuelven contenido, tus experiencias se vuelven mercancía social. Y mientras más dependes de aprobación externa, más frágil se vuelve tu identidad. Por eso tanta gente vive atrapada entre ansiedad y validación. Un like puede generar placer momentáneo. Una crítica puede destruir emocionalmente a alguien durante días, porque el espectáculo convierte la percepción pública en fuente principal de autoestima. Y aquí está la gran paradoja del mundo moderno. Nunca hubo tanta conexión digital, y nunca hubo tanta desconexión humana. Las personas hablan todo el tiempo, pero cada vez se entienden menos. Se muestran constantemente, pero cada vez se conocen menos a sí mismas. Y quizás eso fue lo que Guy Debord entendió, antes que casi todos. Una sociedad obsesionada con imágenes termina alejándose lentamente de la realidad. Porque cuando todo se convierte en espectáculo, incluso el ser humano empieza a convertirse en una actuación. Biología y psicología del espectáculo. Si quieres entender por qué la sociedad del espectáculo funciona tan bien, no basta con filosofía. Hay que bajar al nivel más básico, el cerebro humano. Porque el problema no es solo cultural, es biológico. Guy Debord describió el sistema, pero la pregunta profunda es, ¿por qué nos atrapa tan fácil? La respuesta está en cómo evolucionamos. El cerebro humano no está diseñado para Instagram, ni para TikTok, ni para redes sociales globales. Está diseñado para sobrevivir en grupos pequeños, donde la opinión del otro era literalmente una cuestión de vida o muerte. En tribus primitivas, ser aceptado significaba protección, alimento y pertenencia. Ser rechazado significaba aislamiento. Y muchas veces, muerte. Ese mecanismo no desapareció. Sigue activo. Solo que ahora cambió de escenario. Hoy no estamos en una tribu de 50 personas. Estamos en una tribu digital de miles o millones. Y el cerebro no sabe diferenciar eso.
Por eso la aprobación social sigue siendo tan poderosa. Un like activa circuitos de recompensa. Una notificación genera expectativa. Un comentario positivo produce placer químico. No es poesía, es neurobiología. El cerebro libera dopamina cuando anticipa recompensa social, no cuando la obtiene, sino cuando la espera. Y ahí está la trampa. Las redes sociales están diseñadas exactamente para eso. Anticipación constante, pequeñas recompensas intermitentes y ciclos infinitos de atención. El resultado es un sistema que engancha sin necesidad de violencia ni obligación, solo estímulo emocional repetido. Pero el problema no es solo la dopamina. También está la comparación social. El ser humano evolucionó observando a otros para aprender. ¿Quién es fuerte? ¿Quién tiene estatus? ¿Quién es deseable? ¿Quién tiene recursos? Eso era útil en un entorno limitado. Pero en el mundo digital, la comparación se vuelve infinita. Nunca estás comparándote con unas pocas personas. Estás comparándote con miles de vidas editadas, filtradas y seleccionadas. Y eso distorsiona la percepción. El cerebro no evalúa contexto, evalúa estímulo. Si ves cientos de cuerpos perfectos, tu mente no piensa, esto es curado. Piensa, esto es lo normal. Si ves vidas aparentemente exitosas todo el tiempo, tu mente no analiza la edición. Siente insuficiencia, y esa sensación constante de no soy suficiente es uno de los motores psicológicos más fuertes del mundo moderno. Ahora suma otro factor, la identidad. El ser humano necesita coherencia interna, necesita sentirse alguien estable en el tiempo, pero las redes sociales introdujeron una nueva dinámica, la identidad performativa. Ya no solo eres lo que vives, eres lo que muestras. Y eso crea una división interna peligrosa. Por un lado está la vida real, por otro lado está la versión publicada. Y cuando esas dos versiones empiezan a separarse demasiado, aparece el conflicto psicológico. Porque mantener una imagen requiere esfuerzo constante. Responder de cierta manera, mostrar solo ciertos momentos, ocultar otros, editar, filtrar, optimizar. La vida empieza a parecer una producción, y el cerebro humano no está diseñado para actuar todo el tiempo. Actuar desgasta. Por eso muchas personas sienten fatiga mental incluso sin hacer nada productivo, porque están sosteniendo una versión de sí mismas frente a una audiencia invisible. Hay otro fenómeno importante, la validación externa. En la vida tradicional, la validación venía de círculos pequeños, familia, amigos, comunidad. Hoy viene de audiencias masivas y desconocidas, y eso cambia completamente la psicología. Porque cuando la autoestima depende de variables externas e incontrolables, se vuelve inestable. Un día tienes atención, al día siguiente no, un contenido funciona, otro no, un comentario eleva tu ánimo, otro lo destruye. Vives emocionalmente en una montaña rusa algorítmica. Y lo más peligroso es que empiezas a asociar valor personal con visibilidad. Más vistas y más valor. Menos atención y menos valor. Eso es una ilusión, pero el cerebro la internaliza como realidad. Ahora añade el factor del miedo. El miedo social no es racional, es automático. Miedo al rechazo, miedo a no encajar, miedo a no ser visto, miedo a ser irrelevante. Ese miedo empuja a las personas a actuar dentro del sistema del espectáculo, no porque quieran, sino porque no quieren quedar fuera. Porque en el mundo moderno, desaparecer de la atención parece equivalente a desaparecer socialmente. Y aquí aparece la paradoja más fuerte. Las personas buscan conexión, pero usan herramientas que las vuelven más inseguras. Buscan autoestima, pero consumen contenido que la erosiona constantemente. Buscan identidad, pero viven comparándose con identidades fabricadas, y así el ciclo se refuerza solo. El espectáculo no necesita obligarte, solo necesita que participes. Otra pieza clave es la atención. La atención humana es limitada, pero el entorno digital es infinito. Eso genera fragmentación. Saltas de estímulo en estímulo, de imagen en imagen, de emoción en emoción. Y con el tiempo, la mente se acostumbra a lo rápido, a lo inmediato, a lo superficial. Lo profundo empieza a sentirse aburrido.
Leer un libro cuesta. Concentrarse cuesta. Pensar con calma cuesta. Porque el sistema entrenó tu mente para la gratificación instantánea. Y una mente fragmentada es más fácil de influenciar. No porque sea débil, sino porque está saturada. En este contexto, el espectáculo se vuelve perfecto. Alimenta la dopamina, alimenta la comparación, alimenta la validación, alimenta la atención constante y reduce la profundidad del pensamiento. Un sistema que no solo entretiene, también reorganiza la mente. Y aquí está la parte incómoda. La mayoría de personas no siente que está siendo controlada. Siente que está eligiendo libremente. Y eso es lo más sofisticado del sistema moderno. No te obliga, te seduce. Te hace sentir que estás decidiendo mientras empuja tus decisiones en silencio. Por eso Debord no hablaba de una simple cultura mediática. Hablaba de una transformación psicológica profunda del ser humano moderno. Una en la que la realidad ya no es lo que se vive, sino lo que se percibe, se consume y se comparte. Y cuando eso ocurre, la frontera entre vida y representación empieza a desaparecer. El espectáculo en el amor. Sexo y relaciones, sí. ¿Quieres ver dónde el espectáculo es más evidente? No mires la política primero. Mira las relaciones humanas. Ahí es donde el sistema entra más profundo. Guy Debord entendía que cuando la vida se convierte en imagen, incluso lo más íntimo deja de ser vivido directamente y empieza a ser representado. Y eso incluye el amor. Hoy muchas relaciones ya no se construyen solo entre dos personas. Se construyen entre dos personas y una audiencia invisible. Redes sociales, amigos, desconocidos, seguidores. La relación empieza a tener un afuera constante observando. Y eso cambia todo. Porque el amor real requiere privacidad, error, contradicción, silencio y momentos que no son optimizables. El espectáculo, en cambio, exige mostrar lo ideal. Y ahí empieza la distorsión. Parejas que publican felicidad constante, pero fuera de cámara discuten, se evitan o se desconectan emocionalmente. Relaciones donde importa más la foto perfecta que la conversación profunda. Momentos íntimos convertidos en contenido. El vínculo deja de vivirse y empieza a representarse. Incluso el inicio de muchas relaciones hoy está mediado por la lógica del espectáculo. Perfiles cuidadosamente construidos, fotos seleccionadas, biografías optimizadas, identidades diseñadas para atraer atención. Ya no te muestras tal como eres, te muestras como estrategia, y eso introduce un problema silencioso. Si te vendes como personaje, te van a tratar como personaje, no como persona completa. En el terreno del deseo ocurre algo similar. El deseo humano siempre existió, pero el espectáculo lo transforma en competencia visual. Cuerpos expuestos constantemente, estándares irreales, filtros, ediciones, poses diseñadas para provocar reacción. El resultado no es solo atracción, es comparación permanente. Personas midiendo su valor físico contra imágenes altamente editadas. Y eso genera inseguridad crónica. No porque la gente antes no tuviera inseguridades, sino porque antes no había un flujo infinito de referentes irreales en el bolsillo. La mente no está diseñada para procesar esa cantidad de estímulos comparativos. Ahora, el problema más profundo no es la sexualidad en sí, es la transformación del deseo en consumo. El otro deja de ser una persona completa. Empieza a ser una imagen, una estética, un cuerpo, una impresión. Y cuando el otro se reduce a imagen, la conexión humana pierde profundidad. Se vuelve más rápida, más superficial, más intercambiable. Otro factor clave es la validación afectiva. En una relación sana, la validación viene del vínculo interno, del cuidado mutuo, del tiempo compartido, de la confianza. Pero en el espectáculo moderno, muchas personas empiezan a depender también de la validación externa de la relación. Likes a la pareja, comentarios sobre lo bonito del vínculo, aprobación social del amor. Eso crea una capa artificial encima del vínculo real. Y cuando esa capa se vuelve importante, la relación empieza a actuar para la audiencia. Ya no solo se vive el amor, se demuestra el amor. Y demostrarlo constantemente puede vaciarlo lentamente. En el fondo, el problema no es mostrar afecto,
El problema es cuando el afecto necesita ser mostrado para sentirse real. En el terreno emocional ocurre algo igual de complejo. Muchas personas no buscan solo amar o ser amadas. Buscan la versión ideal del amor que han visto en redes, películas o cultura digital. Relaciones sin conflicto, sin silencios incómodos, sin contradicciones. Pero eso no existe. Entonces, cuando la realidad aparece, discusión, rutina, imperfección, muchas personas sienten que algo está mal, cuando en realidad solo están frente a lo humano. El espectáculo vende versiones editadas de la vida emocional, y eso crea expectativas imposibles. Otro fenómeno importante es la multiplicación de opciones, aplicaciones de citas, redes sociales, exposición constante a nuevas personas. El cerebro interpreta eso como disponibilidad infinita, y cuando todo parece reemplazable, la inversión emocional disminuye. Si siempre hay otra opción posible, el compromiso se debilita, no porque la gente sea superficial por naturaleza, sino porque el sistema reduce la percepción de escasez emocional. Y la escasez es lo que hace valioso un vínculo. También está el efecto del personaje. Muchas personas no muestran su personalidad real en relaciones nuevas. Muestran una versión optimizada, más segura, más atractiva, más interesante. Y eso genera un problema inevitable. Si te conocen como personaje, no te pueden amar como eres. Solo pueden reaccionar a la versión construida. Con el tiempo, sostener esa máscara se vuelve pesado, porque la intimidad requiere caída de máscaras. Pero el espectáculo premia lo contrario: mantener la imagen. Ahí nace una tensión interna constante, entre ser auténtico o ser aceptado. Otro punto importante es el miedo al abandono amplificado por la hiperconectividad. Hoy desaparecer no es solo una ruptura física, es también una ruptura digital. Ver a alguien activo pero no contigo. Ver vidas alternativas constantemente. Comparar tu relación con miles de otras. Eso genera inseguridad emocional estructural. Y la inseguridad deteriora la confianza. Sin confianza, el vínculo se debilita. Y así el espectáculo no destruye el amor de forma directa. Lo erosiona lentamente desde dentro. Finalmente, hay algo más profundo: la pérdida de intimidad real. Intimidad no es solo cercanía física, es poder existir sin actuar, sin necesidad de mostrar, sin necesidad de representar. Pero en un mundo donde todo se convierte en contenido, incluso el silencio empieza a sentirse incómodo. Y eso es grave, porque cuando ya no puedes simplemente ser, sin ser observado o sin observarte, la vida deja de ser experiencia directa, se convierte en representación constante. Y ahí el amor, el deseo y las relaciones dejan de ser refugio y empiezan a convertirse en otra forma más del espectáculo: política, medios y manipulación. Si hay un lugar donde la sociedad del espectáculo se vuelve más evidente, es en la política y los medios de comunicación, porque ahí no solo se muestran imágenes, se fabrican realidades. Guy Debord lo entendía con claridad. El espectáculo no es solo entretenimiento. Es una forma de organización social donde la imagen domina sobre la experiencia directa. Y en la política moderna eso se ve con una claridad brutal. Hoy muchos líderes políticos ya no funcionan como administradores de la realidad. Funcionan como figuras mediáticas. El objetivo no es solo gobernar. Es aparecer en pantalla, aparecer en tendencias, aparecer en titulares. La política se volvió una competencia de atención. Y cuando la atención es el recurso principal, el contenido se adapta a ella. Por eso muchas decisiones políticas no se comunican en profundidad. Se simplifican, se dramatizan. Se convierten en frases cortas, emociones fuertes y conflictos visibles. Porque el espectáculo no funciona con complejidad, funciona con impacto. Los debates políticos parecen cada vez más shows, con cortes, insultos, reacciones, momentos virales. Ya no importa tanto la coherencia del pensamiento, importa la escena, y la escena se comparte. Los medios de comunicación también juegan un papel central aquí. No porque todo sea manipulación consciente, sino porque el sistema los empuja hacia la lógica del espectáculo. La atención humana es limitada.
La competencia por esa atención es infinita. Entonces, los medios tienden a priorizar lo que más retiene: conflicto, miedo, escándalo, emoción fuerte, polarización. No necesariamente lo más importante, sino lo más consumible. Eso crea una realidad mediática distorsionada. El mundo parece más caótico de lo que es, más extremo, más dividido, más dramático, porque el espectáculo necesita tensión constante. Sin tensión, no hay audiencia. Otro elemento clave es la repetición de imágenes. Un mismo evento puede convertirse en espectáculo global durante días. No importa tanto el hecho en sí, sino su circulación. El evento deja de ser información, se convierte en narrativa continua. Y esa narrativa puede ser moldeada, interpretada y reutilizada para distintos fines. Aquí es donde la percepción reemplaza a la realidad. Dos personas pueden ver el mismo acontecimiento y entender cosas completamente diferentes, no por falta de inteligencia, sino porque consumen diferentes versiones del espectáculo. Las redes sociales amplifican esto aún más. Antes, la información era más centralizada. Hoy es fragmentada, algorítmica y personalizada. Cada persona recibe una versión distinta del mundo. Eso crea realidades paralelas. No es solo desacuerdo, es desconexión perceptiva. Y cuando no compartes la misma base de realidad, el diálogo se vuelve más difícil. Otro fenómeno importante es la emocionalización de la política. Las decisiones complejas se reducen a emociones simples: miedo, indignación, orgullo, pertenencia. Y esas emociones son más fáciles de viralizar que el análisis. El espectáculo no busca ciudadanos informados. Busca audiencias reactivas, personas que reaccionan rápido, comparten rápido y olvidan rápido, porque la velocidad es clave. Si algo no capta atención inmediata, desaparece del flujo. Esto genera una especie de memoria social corta. Hoy algo es escándalo, mañana es reemplazado por otro, y así el ciclo continúa sin profundidad acumulativa. Otro punto crítico es la figura del enemigo. El espectáculo político necesita antagonistas claros, no porque la realidad sea simple, sino porque la simplificación es más eficiente para captar atención. Entonces se construyen narrativas de nosotros contra ellos. Esto no es nuevo en la historia humana, pero el sistema moderno lo amplifica constantemente, porque el conflicto genera engagement, y el engagement es valor. Los medios también transforman tragedias en contenido. Eventos dolorosos se convierten en ciclos de imágenes repetidas, análisis constantes y consumo emocional masivo, no necesariamente con mala intención, sino porque el sistema mediático necesita mantener la atención activa, pero eso tiene un costo psicológico. La exposición constante al drama genera saturación emocional, y la saturación puede llevar a dos extremos: insensibilidad o ansiedad permanente. Otro elemento importante es la construcción del personaje público. Políticos, periodistas, figuras públicas, todos operan dentro de una lógica de imagen. No solo importa lo que hacen, importa cómo se percibe lo que hacen. Esto introduce una capa de representación constante, y cuando la representación se vuelve central, la autenticidad se vuelve secundaria. Incluso las disculpas, los discursos y las promesas empiezan a tener un componente performativo. No solo se dicen, se escenifican. El resultado final es un entorno donde la política deja de ser un espacio de construcción de realidad colectiva y se convierte en un espacio de producción de narrativas. Narrativas que compiten por atención. Y en esa competencia la verdad no siempre gana. No porque la verdad no importe, sino porque no siempre es la más visible. Y en la sociedad del espectáculo, lo visible domina sobre lo verdadero. Por eso el ciudadano moderno muchas veces no vive solo en un país físico, sino en un flujo constante de interpretaciones mediáticas de ese país. Y así, poco a poco, la política deja de sentirse como algo que construye la realidad y empieza a sentirse como algo que simplemente la representa. Consecuencias: soledad, vacío y pérdida de identidad. Después de entender cómo funciona el espectáculo en la vida, el amor, la mente y la política, queda una pregunta inevitable. ¿Qué le hace esto al ser humano?
Porque el sistema no solo cambia cómo vemos el mundo, cambia cómo nos sentimos dentro de él. Guy Debord describió una transformación donde la vida directa es reemplazada por representaciones. Pero la consecuencia más profunda no es filosófica, es humana, es la desconexión interna. Hoy vivimos en una paradoja difícil de ignorar. Nunca hubo tanta comunicación y nunca hubo tanta soledad. Personas conectadas todo el día, pero emocionalmente aisladas. Conversaciones constantes, pero relaciones superficiales. Presencia digital permanente, pero ausencia de presencia real. El espectáculo promete conexión, pero muchas veces entrega comparación. Y la comparación constante genera una sensación silenciosa de insuficiencia. No es un dolor explosivo, es un desgaste continuo. La mente empieza a sentir que siempre falta algo. Más éxito, más atención, más validación, más reconocimiento. Y aunque consigas cosas, la sensación no desaparece del todo. Porque el problema no es lo que tienes, es el marco desde el que lo estás midiendo. En la sociedad del espectáculo, casi todo se mide en relación a imágenes externas. Ves vidas editadas, cuerpos filtrados, éxitos seleccionados, momentos cuidadosamente mostrados. Y sin darte cuenta, empiezas a usar eso como referencia de lo normal. Y tu vida real, con su desorden natural, empieza a parecer insuficiente. Ahí nace el vacío moderno. No es falta de cosas, es exceso de comparación. Otro efecto importante es la pérdida de identidad estable. Antes, la identidad se construía lentamente. Familia, comunidad, trabajo, experiencia directa. Hoy la identidad se construye y reconstruye constantemente. Un día eres una versión, al siguiente, otra. Dependiendo de la red, el contexto, la audiencia, la tendencia. Y cuando la identidad se vuelve flexible en exceso, deja de sentirse sólida. Muchas personas empiezan a preguntarse, sin decirlo abiertamente, ¿quién soy realmente cuando no estoy siendo observado? Esa pregunta no es trivial. Es el síntoma de una identidad fragmentada, porque cuando pasas demasiado tiempo actuando versiones de ti mismo, empiezas a perder contacto con lo que no es actuación. Otro fenómeno clave es la fatiga emocional. El espectáculo no descansa. Siempre hay algo nuevo que ver, comparar o procesar. El cerebro vive en un flujo constante de estímulos, y eso agota. No necesariamente de forma visible, sino acumulativa. La mente se satura, la atención se debilita, la motivación se vuelve inestable. Y muchas personas interpretan esa fatiga como problema personal, cuando en realidad es una respuesta al entorno. Otro efecto profundo es la desvalorización del presente. Cuando la vida está constantemente mediada por pantallas, el momento actual pierde peso. El instante deja de ser suficiente por sí mismo. Necesita ser capturado, validado, compartido. Y si no se captura, parece que no existió plenamente. Eso genera una desconexión sutil con el aquí y ahora. La experiencia se divide en dos: vivir el momento y documentarlo. Pero cuando documentar se vuelve más importante que vivir, la experiencia pierde intensidad. También aparece un fenómeno más silencioso: la sensación de irrelevancia. Ver constantemente vidas idealizadas genera una comparación constante con narrativas de éxito. Y cuando tu vida no encaja con esas narrativas, puede aparecer la sensación de estar fuera de la historia, como si tu vida no tuviera suficiente valor narrativo. Eso no es real, pero se siente real. Y lo que se siente real influye en cómo te comportas. Otro punto importante es la dificultad para la satisfacción. El espectáculo funciona como un sistema que siempre promete algo mejor. Mejor cuerpo, mejor vida, mejor relación, mejor versión de ti mismo. Y eso crea una mentalidad de permanente incompletitud. Nunca llegas. Siempre estás en camino hacia algo que se mueve constantemente. Y cuando la meta siempre cambia, la satisfacción se vuelve esquiva. Finalmente, aparece algo más profundo: la erosión del sentido. Cuando la vida se convierte en representación constante, surge una pregunta inevitable: ¿esto es todo? No porque la vida no tenga valor, sino porque el ruido constante de imágenes, comparaciones y estímulos
dificulta percibir su profundidad. El silencio interior se vuelve raro. La contemplación se vuelve difícil. La presencia se vuelve inestable. Y en ese ruido, muchas personas sienten un vacío difícil de nombrar. No es tristeza clara, es desconexión. No es falta de éxito, es falta de presencia. Y quizás esa sea la consecuencia más importante del espectáculo. No destruye la vida directamente, pero puede debilitar la experiencia de vivirla. Tenía razón Guy Debord. Después de todo lo anterior, queda la pregunta incómoda que nadie puede evitar. ¿Esto era una exageración filosófica o una descripción bastante precisa del mundo en el que vivimos? Guy Debord escribió su teoría en 1967. En un mundo sin internet, sin redes sociales, sin smartphones, sin algoritmos. Y aún así, describió una dinámica que hoy parece casi obvia: la vida reemplazada por su representación. La pregunta no es si suena interesante. La pregunta es si encaja con lo que vemos todos los días. Porque cuando observas el mundo actual con honestidad, es difícil negar ciertos patrones. La imagen domina sobre la experiencia. La atención domina sobre la profundidad. La visibilidad domina sobre el valor real. Y la percepción pública influye más de lo que debería en cómo vivimos. En ese sentido, Debord fue sorprendentemente preciso. Pero también hay que ser justos y no convertirlo en dogma. No todo es espectáculo. No toda imagen es falsa. No toda representación es manipulación. El mundo digital también ha hecho cosas que Debord no alcanzó a ver con claridad. Por ejemplo, acceso a información que antes estaba reservada para élites. Comunidades que antes no existían ahora pueden conectarse. Personas que antes no tenían voz ahora pueden expresarse globalmente. La tecnología no es solo alienación, también es expansión. El problema no es la existencia de imágenes o redes. El problema es la relación que establecemos con ellas. Cuando la imagen se convierte en identidad, aparece el conflicto. Cuando la representación reemplaza la experiencia, aparece la desconexión. Cuando la validación externa domina la autoestima, aparece la fragilidad. En ese sentido, Debord no describía un destino inevitable, sino una tendencia humana amplificada por la tecnología. Porque el ser humano ya tenía antes del mundo digital algo muy antiguo: la necesidad de ser visto. La diferencia es que ahora esa necesidad se ha vuelto masiva, constante y cuantificable. Likes, vistas, seguidores, métricas, todo convertido en números que parecen medir valor personal. Y ahí es donde su análisis sigue siendo útil, no porque explique todo, sino porque revela una dirección. Pero también hay algo que Debord no enfatizó lo suficiente en su época: la responsabilidad individual dentro del sistema. No todo es imposición externa. También hay elección, hábito, conciencia. Una persona puede usar redes sin perder contacto con la realidad. Puede consumir imágenes sin confundirse con ellas. Puede participar en el espectáculo sin convertirse completamente en él. Pero eso requiere algo difícil en el mundo actual: atención consciente. Porque el sistema no te fuerza a perderte. Te distrae hasta que te pierdes solo. Por eso la pregunta importante no es solo ¿tenía razón Debord?, sino también ¿qué hacemos nosotros con esta información? Porque entender el problema no lo resuelve automáticamente. De hecho, puede incluso generar más claridad incómoda. Ver cómo muchas decisiones diarias están influenciadas por percepción, comparación y validación. Pero esa claridad también abre una posibilidad. La posibilidad de salir parcialmente del piloto automático, de recuperar momentos sin representación, de vivir experiencias sin necesidad de mostrarlas, de reconstruir una identidad menos dependiente de la mirada externa. No se trata de abandonar el mundo moderno. Eso no es realista. Se trata de recuperar control sobre cómo participas en él. Porque incluso en una sociedad dominada por imágenes, todavía existe una diferencia fundamental entre vivir algo y solo mostrarlo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, define mucho más de lo que parece. Conclusión. Cuando la vida deja de ser experiencia y se vuelve imagen. Si juntas todo lo que vimos, el patrón es difícil de ignorar. La vida moderna está cada vez más mediada por pantallas,
imágenes y representación constante. Las personas hablan más, pero se entienden menos. Se muestran más, pero se conocen menos. Y viven más conectadas, pero se sienten más solas. Guy Debord no estaba hablando de una moda cultural. Estaba describiendo una transformación estructural en la forma en que la realidad se percibe y se vive. Una sociedad donde la imagen empieza a reemplazar la experiencia directa, donde lo visible pesa más que lo verdadero, y donde la atención se convierte en el recurso más importante. Pero hay algo clave que no se puede perder de vista. Esto no es un destino cerrado, es una dinámica. Y las dinámicas pueden intensificarse o pueden romperse parcialmente según cómo participamos en ellas. Porque aunque el espectáculo parece total, todavía existen espacios donde la vida no necesita ser representada. Una conversación sin teléfono, una comida sin cámara, una relación sin audiencia, un momento sin necesidad de validación externa. Esos espacios son cada vez más raros, pero no han desaparecido. Y quizás ahí está el punto más importante de todo este análisis. No se trata de rechazar el mundo moderno, sino de recuperar conciencia dentro de él. Entender cuándo estás viviendo y cuándo estás actuando, cuándo estás presente y cuándo estás representando, cuándo estás experimentando y cuándo estás solo observando tu propia vida desde afuera. El riesgo no es la tecnología en sí. El riesgo es olvidar la diferencia entre vivir y mostrar. Porque cuando esa diferencia se pierde del todo, la vida se convierte en una especie de escenario permanente donde todo tiene que ser visto para sentirse real. Y en ese punto, la pregunta final no es filosófica, es personal. ¿Cuánta de tu vida estás viviendo directamente? ¿Y cuánta estás convirtiendo en imagen para otros? Si este contenido te hizo pensar distinto, suscríbete al canal, deja tu like y comparte el video. No como un gesto automático, sino porque este tipo de ideas necesita circular en un mundo donde casi todo empuja en la dirección contraria. Comenta qué parte te hizo más ruido, porque ahí es donde empieza la reflexión real. Y sobre todo, lleva esto contigo. No todo lo que se ve es vida.